Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a continuar con los desafíos en Angular. En este caso vamos a ver el segundo ejercicio, que se trata de NGRX. He hecho un curso previamente de NGRX donde lo voy realizando poco a poco. Os voy a enseñar que en mi canal de YouTube em, he hecho estos dos para empezar con NGRX estos últimos días, pero bueno, voy a ir añadiendo conceptos más avanzados y características, sobre todo de Angular moderno, con señales y otras características, para que pues podamos ver cómo manejar el estado de aplicación con NGRX. Ya os digo que en muchas empresas de hoy en día se usa bastante, así que os invito a que le echéis un vistazo. Y también tengo pensado pues continuar con otras librerías como RX Angular o TanStack o NGXS, ¿vale? Hay muchas. El desafío que vamos a ver, bueno, volvamos antes, es el de efectos versus selectores en NGRX, ¿vale? Es aquí al final del todo y este es el segundo desafío. Los iremos resolviendo todos en esta lista que voy a crear en YouTube y ya hemos hecho el primero, lo podéis consultar, ¿vale? Os lo dejo arriba también. Y lo que vamos a hacer en este desafío eh, es básicamente pues ver cuándo utilizar un selector o cuándo es mejor utilizar un efecto en NGRX. Los selectores se utilizan sobre todo para transformar la información. No podemos utilizar un combine latest dentro de un efecto para transformar esa información de nuestro estado. ¿Por qué? Porque replicaríamos esa única fuente de verdad en muchos sitios, ¿vale? Y no queremos eso. Queremos tener un único estado, una única verdad. Y básicamente en la web, como os decía, aquí abajo del todo está el desafío, ¿vale? En primer lugar, pues como vemos, nos comenta que los selectores muchas veces no son utilizados de manera correcta. No debemos guardar estado derivado. Ese estado derivado se obtiene a partir de selectores, es decir, nosotros dentro del efecto mediante un selector cogemos ese estado y luego en el efecto lo transformamos. Eso es incorrecto, ¿vale? ¿Cómo lo transformamos? Pues con un combine latest que se usa en este desafío, ahora lo veremos. Y pues bueno, el ejercicio trata básicamente de esto, de actividades, profesores y estados, ¿vale? Esos estados son pues historias, física, matemáticas, deportes, ¿vale? Luego las actividades son pues estos nombres de aquí, luego están los profesores, es decir, los profesores tienen una actividad asignada y pueden pertenecer a una o más asignaturas de estados, los llama estados, ¿vale? Sidekicks o math, ¿vale? Y en el código, vamos al código, que es lo que nos interesa para ver, es este de aquí, en NGRX, en el monorepo de NX, tenemos el efecto versus selector. Lo que vamos a ver aquí, bueno, si no sabéis cómo realizar estos desafíos, en el primer vídeo de este curso que voy a realizar está todo explicado, cómo hacer el PR, cómo empezar, por si queréis repasarlo. Entonces, aquí tenemos las actividades en nuestro store con NGRX, tenemos las actividades, los estados y los usuarios, ¿vale? ¿Qué hacemos? En el config pues tenemos los reducers de cada uno y tenemos nuestro store junto con los efectos de cada uno. Nos está diciendo que los estados, este efecto es useless, es decir, no hace falta que tengamos este estado. ¿Por qué? Pues porque dentro del estado lo que se hace en el efecto, a ver si me lo carga, lo que se hace aquí es básicamente hacer un combine latest de dos selectores, ¿vale? Transforma esa información. Aquí, si os dais cuenta, ni siquiera hace obvia esto, ¿vale? Es decir, transforma la información que ya tenemos en un efecto. Esto es una bandera roja, como bien dice el autor Thomas Laforgue, que no se debe de utilizar en un efecto, sino es que esto nos lo deberíamos de cargar y convertirlo en un selector, ¿vale? Vamos a repasar pues carpeta por carpeta para ver cómo está todo manejado, ¿vale? Cargamos las actividades,
Luego, otra cosa que nos dice el autor es que en el componente, ¿vale? Fijaros que aquí en el onInit lo que hace es disparar acciones 3 veces. Él nos dice que con dispararla una única vez nos basta, ¿vale? Entonces lo que haremos aquí es, en nuestro app, vamos a crearnos aquí en el store, ¿vale? Pues una carpeta que sea app del estado de nuestra aplicación, ¿vale? Y un archivo que sea app.actions.ts. Y lo que haremos aquí es básicamente pues definirlos, inicializar la aplicación, y escucharemos en los efectos de actividades y usuarios esta acción init app, creamos la acción, ¿vale? Create action, pues por ejemplo un nombre único, pues la aplicación que se inicialice, ¿vale? Y exportamos. Esto es para ser organizados, ¿vale? Para que luego podamos hacer appactions.initApp. Este create action no me lo coge, ahora sí, ¿vale? Y lo que haremos es disparar esta acción una única vez en nuestro componente. Nos cargamos todo esto, ¿vale? Esto ya no nos haría falta, el cargado este, nos lo cargaríamos, ¿vale? Y en nuestros componentes, vamos por actividades primero, en sus acciones, lo que vamos a hacer aquí es que este ya no nos hace falta, el de cargar actividades, evidentemente. Y en vez de tener estos dos, que los podemos tener, a mí me gusta más, pues, export const activity actions, y lo que me gusta es create action group. Por los que no lo sabéis, esta es una nueva característica de NGRX y nos permite agrupar todos estos. Imaginaos que tenemos un archivo muy grande, pues esto lo podemos agrupar de la siguiente manera, ¿vale? Lo que le ponemos es un source, es decir, cómo accederemos a este actions en el reducer o en los efectos. Vamos a poner el que es activities, ¿vale? Nuestro source, y los eventos, ¿vale? ¿Los eventos a qué se refiere? Pues a estas acciones de aquí, ¿vale? Es decir, vamos a ponerle este primer evento, 2 puntos, y le pasamos el props de aquí, ¿vale? Luego coma, otra acción, este, en caso de que falle, ¿vale? Y le pasamos su props. ¿Vale? Y fijaros lo limpio que queda esto. Ahora si nos vamos al reducer, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí accedíamos de esta manera, ¿vale? Pero ya no queremos acceder de esta manera. En el reducer, como queremos acceder, es mediante el activity actions, es decir, aquí activity actions.que. Pues vais a ver lo inteligente que es el linter, ¿vale? Vais a ver, ¿vale? Activity actions lo importamos, ¿vale? Y fijaros, ponemos un punto, nos da directamente las acciones que tenemos, el success y el failure, pero fijaros cómo está puesto en las acciones, de esta manera. Es tan inteligente que lo sabe coger de aquí, ¿vale? De aquí lo coge. Es increíble lo inteligente que es, ¿vale? Entonces, ponemos así, es decir, transforma este string en load, en camel case, activities, success, ¿vale? Y este sort es para agruparlos, pues por actividades, acciones de actividades. Y aquí pues lo mismo, ¿vale? Fijaros qué ordenado que nos ha quedado. Vamos al efecto, y como esta es una aplicación pequeña, y seguro que esto ya os lo conocéis, el inyectable y luego lo metemos en el config, ¿vale? Y aquí tenemos los efectos. Lo que vamos a hacer aquí es hacer un efecto funcional. ¿Qué quiere decir esto de funcional? Pues que en vez de tener el inyectable y demás, lo hacemos al vuelo, es decir, hacemos un export const
load activities, ¿vale? Y esto es igual a create effect, lo mismo, ¿vale? Pero sobre todo con funciones. Acordaros que ahora Angular moderno está basado en funciones. Los ha transformado todo en funciones, los guards, los interceptores, están haciendo muchas cosas con funciones, ¿vale? Y lo que hacemos aquí es pasarle los parámetros directamente, ¿vale? Podemos hacer que esto, actions, sea igual al inject de Angular 15. Esto es para la inyección de dependencias. Pasamos el actions, coma. Luego necesitamos el activities service, ¿vale? Y esto es igual a inject de activity service, ¿vale? Fijaros qué bonito es esto y qué bonito nos queda. ¿Qué hacemos con esto? Pues hay que devolver. ¿Qué pasó aquí? Hay que devolver aquí básicamente pues el return de actions, return de actions.pipe, ¿vale? Luego cogemos la acción, atrapamos la acción que queremos escuchar, y esta acción no es de activity actions, sino que es de ¿qué? De app, ¿vale? Vamos a escuchar las acciones de app y cuando se inicializa la aplicación. Cuando se inicializa la aplicación, pues cargamos nuestras actividades. Aquí cogeremos esto, este concat map, ¿vale? Y lo meteremos aquí, ¿vale? Fijaros que esto, ¿qué le pasa a esto? Esto es mucho, es muy limpio para, por ejemplo, pues esto de hecho no lo podemos cargar, este injectable no lo podemos cargar, ¿vale? Y como dejarme eliminar esto, ¿vale? Y esto es así, ¿vale? Y fijaros que esto es muy limpio, ¿vale? Es muy limpio. ¿Por qué? Porque es funcional, ¿vale? Es como una función y nos evitamos todo el rollo del injectable y demás. Pero esto, ya os digo, solo para aplicaciones. Yo lo haría solo para aplicaciones que son pequeñas como esta, ¿vale? Para aplicaciones un poco más empresariales, más grandes, utilizaría el injectable. Y esto básicamente en el app config lo que hacemos es nos cargamos este activity effects. ¿Y cómo lo ponemos? Pues lo que hacemos es import as activity effects from, ¿vale? Y esto es pues from nuestro store, ¿vale? Nuestro activity y nuestros efectos, ¿vale? Y esto lo pasamos directamente aquí, ¿vale? Aquí básicamente tendremos que quitar luego ese status effect porque no lo vamos a utilizar y ya está. Aquí se queja, bueno, es por otras cosas, ¿vale? Pero luego lo veremos, no os preocupéis. Vamos con aquí, el modelo está bien, el reducer también está bien, ¿vale? Tenemos estos dos estados. Este no quiero exportarlo, ¿vale? Quiero que se quede aquí y que nadie pueda acceder a ello. Esto sí. Bueno, el Activity State se usa en algún sitio más. Sí, en los selectores, vale, no pasa nada. Y vámonos al selector de estas actividades. Estas actividades lo que me gustaría hacer es exportar const activity selectors equals a, y exporto esto aquí, ¿vale? Select activities y esto, le quito esto, ¿vale? Esto se usa en algún sitio, no, pues le quito el export también y lo dejamos mucho más limpio. Así cuando accedemos aquí, accedemos con esto, ¿vale? Y activity lo tendríamos cerrado. Vámonos a user, que es parecido, y esto lo vamos a transformar pues en un create action group como antes, ¿vale? De esta manera. Para el vídeo, ¿vale? Para que sea un poco más rápido, pero es lo mismo que antes, ¿vale? En efectos vamos a transformarlo en un efecto funcional, este también, de esta manera, ¿vale? ¿Veis qué fácil? Cargamos el usuario, escuchamos al API init, tanto aquí como en actividad, en el efecto también escuchamos al API init,
Y no lo he dicho, pero hay que ponerle functional true, ¿vale? Creo que aquí en actividad no se lo hemos puesto, pero hay que ponérselo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Hay que ponerle el functional true para que sea funcional, ¿vale? Y luego aquí en user effects se queja, ¿vale? Aquí lo mismo, user effects from users es user, ¿vale? User y user. Muy bien. Y esto pues en los efectos. Y nos cargamos el status effect porque nos lo vamos a cargar, y en los reducers también, ¿vale? Porque el estado es un selector, como dice el autor, ¿vale? Y vámonos ahora pues al estado. Las acciones, cuando carga el estado, esto no lo vamos a cargar, no lo necesitamos. El reducer, para actualizar el estado, no lo vamos a necesitar, ¿vale? Porque esto es ampliar la única fuente de verdad de nuestro estado, ¿vale? Estaremos replicándolo y eso al final daría errores. Y lo que nos interesa son los selectores, ¿vale? Aquí fijaros, este efecto también nos lo cargaremos, pero nos sirve porque nos dice que necesitamos del usuario saber si es admin, ¿vale? Ese es un selector. Y luego el seleccionar el usuario, ¿vale? Creo que el seleccionar el usuario no lo tenemos, ¿vale? Pero lo haremos. Tenemos estos estados, no los necesitamos aquí, ¿vale? Y el por actividad tampoco lo vamos a necesitar, ¿vale? Porque eso transforma dentro del efecto. Lo que vamos a hacer es un export const select user, ¿vale? Esto será igual a create selector. Le pasamos el select user user state user select, me gusta más select user state, ¿no? Y aquí le pasamos el feature key ¿vale? The user select user state, ¿vale? Select user, y este es user state, ¿vale? No, creo que me estoy equivocando aquí. No estamos aquí, tenemos que estar en selectores aquí. Sí, me he equivocado, disculpar. Pensaba que estaban en usuarios. Aquí seleccionamos el usuario, este está bien, ¿vale? Y necesitamos también el de admin. Const, estos no los vamos a exportar, ¿vale? Y en actions, ese sí. El reducer, ¿vale? Este no. Este sí, pero este no, ¿vale? Y este user actions hay que importarlo bien. Y estábamos aquí, const, ¿vale? Is user admin es igual a create selector. Aquí le pasamos el usuario, ¿vale? Que ya lo tenemos. Y del usuario que queremos saber si el usuario, ¿vale? Si user.is admin, ¿vale? Esto es lo que queremos saber. Y aquí vamos a exportar los user selectors, ¿vale? Que es el select user y el is user admin, ¿vale? Ya tendríamos nuestros selectores en usuarios. El reducer está bien, el efecto es funcional, acciones y modelos, ¿vale? Nos quedan los selectores aquí de los estados. Este estado, lo que necesitamos aquí es, vamos a quitar todo esto, y es exportar más que exportar, un
select statuses, ¿vale? Es igual a create selector. Y aquí básicamente hay que fijarnos en el efecto, ¿vale? De aquí de los estados, fijaros que en el efecto combina. Primero necesita coger el usuario, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiere saber si ese usuario es admin. Nosotros hemos hecho un selector para saber si es admin. Por tanto, vamos a poner que user selectors.isUserAdmin, ¿vale? Eso lo tenemos. Y luego, ¿qué más hace? Coge las actividades. También las tenemos. Las actividades las tenemos de activity selectors.seleccionar actividades, ¿vale? Con estas dos cosas ya podemos decir a nuestro selector lo que nos viene. Y fijaros que aquí lo sabe, viene el booleano y luego las actividades. Por tanto, tenemos sysadmin, que es un booleano, y luego tenemos las activities. Activities, que es de tipo activity, ¿vale? Activity, y esto viene de modelo. Muy bien. Y lo que haremos con esto, que será pues básicamente no me ha importado esto ahora, es hacer lo mismo que en el efecto, ¿vale? Hay que hacer esto. Si no es usuario, si no es admin, vamos a hacer un return aquí, if diferente de isAdmin, vamos a hacer un return, ¿vale? No queremos hacer nada. Y luego aquí en el efecto lo que hace es un reduce. Vamos a hacer lo mismo con las actividades, es decir, aquí lo que ha hecho el autor es encontrar el índice de la actividad, y si existe, ¿vale? Lo pasa. Nosotros haremos otra cosa parecida, ¿vale? Pero os lo voy a explicar. No sé si sabéis cómo funciona el reducer, pero básicamente el reduce, que es del ECMAScript, lo que hace es, por ejemplo, pasamos las activities, ¿vale? Punto reduce, y esto hay que devolverlo, hay que hacer un return de esto. Y lo que este reduce recibe es un acumulador, ¿vale? Este acumulador, ¿qué quiere decir? Que es lo que vamos a devolver al final, y que devolveremos pues estatus, ¿vale? Vamos a ver, status es, ¿vale? Y luego, ¿qué recibe, ¿vale? Porque esto es internamente hace un for. 1, 2, 3, 4, recibe una actividad cada vez, ¿vale? Es decir, recibe activity, que es de tipo activity, ¿vale? Y aquí dentro recibiremos 1, 2, 3 actividades. ¿Y cómo quiero que empiece? Pues vacío. Quiero que lo que yo voy a devolver en primer lugar empiece vacío, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí pues es vamos a ver si existe existing status. Voy a ver si ese estado existe en nuestro acumulador, ¿vale? Es igual a acc.find status, ¿vale? Status. Esto es el name, ¿vale? El status.name, y esto es activity. Es esto, es activity. El tipo, ¿vale? Fijaros que el tipo es de tipo sport, lo que sea, es de tipo estado, ¿vale? Y lo que hacemos es que si existe, si ya tenemos ese estado en nuestro array, ¿vale? Pues hacemos existing status los profesores, ¿vale? Que es esas actividades, bueno, esos estados, .teachers, y lo que haremos es un push, ¿vale? ¿Y qué vamos a meter aquí dentro? Pues activity.teacher. Meteremos el profesor. Y si no existe, hay que meterlo en el array, es decir, acc.push, y metemos el name, que es el tipo de actividad, pues la activity.type, y luego los profesores, ¿vale? Los teachers, que es pues activity, hay que meterlo dentro del array y metemos el teacher, ¿vale? Fijaros, esto es lo que vamos a devolver, ¿vale? Y esto pues lo exportamos, status selectors equals to select status, ¿vale?
Esto que nos dice, se queja de no belong match, call for this. Esto se nos queja, pero porque aquí hay que pasarle lo que devolvemos, ¿no? Sí, es de tipo status. Undefined void or not anymore return a value. Sí, eso hacemos, devolvemos un valor. Esto tiene pinta, status. Claro, porque aquí abajo hay que devolver el acumulador, que es donde hemos ido almacenando todos esos ítems, ¿vale? Y con esto ya tendríamos nuestro selector hecho, ¿vale? Este defecto no lo podemos cargar porque ya nos sirve, ¿vale? Y vámonos al componente. Aquí, si os dais cuenta, este private read only, este store, aquí básicamente vamos a hacer un dispatch del appactions.initApp, ¿vale? Cuando esto suceda, los efectos que escuchen aquí, por ejemplo, las actividades tienen un efecto que escucha, aquí cargará sus actividades y los usuarios también escuchan ese, ¿vale? Y tan solo tenemos, pues como el autor bien decía, no hace falta hacer dispatch de muchas acciones, sino un único dispatch, ¿vale? Esto lo podemos eliminar porque no lo usamos, ¿vale? Y esto, a lo que a mí me gusta hacer con estas actividades, el select activities, estas actividades, que es el selector, select activities, este select activities, más que seleccionar, que esto está bien, las actividades, hay que claro, hay que relacionar estas actividades con los estados, ¿vale? Estas actividades hay que relacionarlas con estos estados para luego poner. Él utilizaba esta función, ¿vale? Porque cogía ese selector, pero nosotros vamos a crear otro selector aquí, pero no aquí dentro. Hay que crear un archivo aparte aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque habría dependencias circulares y nos daría error. Es decir, no puedo crear aquí otro selector porque este selector ya depende de las actividades, ¿vale? Y este activity selectors, cuando use el estado de aquí, también dependería. Entonces tengo que crear aquí un archivo aparte, ¿vale? Que sea activity, por ejemplo, -status, ¿vale? selector.ts, ¿vale? Y aquí es donde tengo que crear, pues, const select activities with statuses equals a create selector, ¿vale? Y este create selector, pues en primer lugar, ¿qué necesitamos? Pues las actividades. Actions.select activity actions, no, activity selectors.select activities. Luego necesitamos status selectors.select statuses, y luego ya me llegan, pues, las actividades, activities de tipo activity, ¿vale? Y me llegan también los statuses, ¿vale? Que son de tipo status o undefined, ¿vale? ¿Qué devolvemos aquí? Pues hacemos el mapeo, activities.map, y aquí lo que recibimos es, pues, la actividad, ¿vale? Recibimos la actividad, pero vamos a desestructurarlo, y de la actividad cogeremos el nombre, el teacher y el tipo, ¿vale? Y lo que devolvemos aquí, pues vamos a hacer const los profesores que están relacionados, ¿vale? Con ese estado, es decir, available teachers es igual a statuses.find
¿vale? Y este punto find, pues que tenemos en status, y lo que hacemos es status.name igual a qué, pues al type, ¿vale? Al tipo. Y claro, este status.name, ¿qué hay que coger de aquí? Pues tenemos que coger cuando esto sea true, hay que coger los profesores, ¿vale? Que es lo que hemos hecho con el selector antes, aquí, en este selector, ¿vale? Es decir, cogemos estos teachers, ¿vale? Luego los pintamos ahí con la lista, los pintaremos aquí con esta lista, ¿vale? ¿Dónde está el combinado? ¿Vale? Y si no, devolvemos, pues, si es nulo undefined, un array vacío, ¿vale? Luego, hay que devolver, pues, estas actividades, ¿vale? Estos select activities with status, ¿vale? Yo devolvería esto, pues haría un return de qué, pues de el nombre, ¿vale? El main teacher. Este main teacher es porque necesitamos crear, por ejemplo, en el modelo, por ejemplo, el modelo de actividad, ¿vale? Yo crearía aquí un export interface enhanced activity, ¿vale? Es decir, actividad pues con estado, ¿vale? Activity with status o como queráis. Sí, más que esto, activity with status, ¿vale? Y vamos a poner un nombre, es de tipo string, ¿vale? El main teacher es de tipo person, ¿vale? Está aquí arriba mapeado, es de tipo person, actividad. Luego tendremos el tipo que es de activity type, ¿vale? Y luego tendremos los available teachers, es de tipo person y es un array, ¿vale? Esto es lo que yo utilizaría aquí, pues para devolver esto, ¿no? Básicamente tenemos el main teacher, que es el teacher, luego tenemos el type, tipo, y luego tenemos los available teachers, ¿vale? Si os dais cuenta, esto lo dejo así porque name es igual a name, tipo es igual a tipo, por no repetirlo, ¿vale? Lo podemos hacer esto gracias a ECMAScript. Y vamos a exportarlo, ¿vale? Const activity status selector es igual a esto, ¿no? A select activity with start. Fijaros que hemos creado nuestro propio selector sin hacer el combine lattice como hacíamos antes, ¿vale? De estos dos, de actividades y de estados, y lo hemos mapeado aquí con un transformador, ¿vale? Y aquí, pues, esto no lo cargaremos. Y aquí, pues, del store seleccionamos pues de activity status selector y seleccionamos el select activities con estados, ¿vale? Y lo que me gusta a mí aquí es pasarlo a señal, to signal. Esto me gusta a mí pasarlo a señal y utilizar señales, ¿vale? Este to signal no sé por qué no me lo importa, pero viene de import to signal from angular /core /rxjs interop, ¿vale? Y esto lo que nos devolverá, pues es básicamente pues una señal de actividades, ¿vale? Aquí nos cargamos aquí el async pipe y el ng4 porque ya no lo vamos a necesitar. Vamos a utilizar el propio for
el nuevo for, ¿vale? Activity of activities, y hay que invocarlo porque es una señal, y track by pues mismo activity punto name, por ejemplo, ¿vale? Y ahora meteremos este div dentro, ¿vale? Y aquí pues más que teacher, este es el main teacher, ¿vale? El que dijimos, y type, y aquí más que un ng4, el nuevo for también, for teacher of available of teacher of activity punto available teachers, ¿vale? Y track by pues teacher.id. Fijaros qué limpio queda esto, ¿eh? Es una pasada cuando se emplean bien los selectores. Es muy buen ejercicio, ¿vale? Para empezar con las diferencias entre selectores y efectos. Y si guardamos todo, ¿vale? Aquí se queja de algo, no sé de qué. Sí, esto no lo tengo, no debería estar ahora, ¿vale? Es que tengo aquí en settings para que me organice los imports y que se eliminen automáticamente si no se usen, ¿vale? Está muy bien. Y vamos al navegador a ver si nos sigue funcionando de la misma manera. Vale, como podéis ver, tenemos los mismos cambios, ¿vale? La actividad, el main teacher, los profesores, esto es la combinación de actividades y estados, ¿vale? Tenemos el estado y los profesores afiliados a ello. Y hasta aquí dejaríamos el ejercicio, ¿vale? Espero que os haya servido para conocer un poco la distinción entre efectos y selectores. Acordaros, no utilicéis los selectores para transformar la información dentro de los efectos, hacer un selector aparte, y es lo que hemos visto aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, para repasar, en el app component yo metería esto en otro componente, ¿vale? Porque siempre me gusta partirlo todo, pero bueno, como otro ejemplo nos sirve. Tenemos una única acción, ¿vale? Y tanto las actividades en su efecto como los usuarios escuchan para cargar actividades y usuarios. Y luego necesitamos un selector que una actividades, ¿vale? Y status, es decir, por cada status hay actividades y profesores que lo unen todo, ¿vale? Y un poco hasta aquí el ejercicio. Espero que hayáis aprendido mucho y seguiremos con otro ejercicio, el número 3. Espero que muy pronto, y acordaros de repasaros el curso de NGRX. Un saludo.